Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas. Estamos en todas las plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Miren señores, en el próximo programa vamos a tener la compañía de Abinader Fortunato, uno de los periodistas, mi modo de ver, de mayor residumbre, joven periodista, viejo en la profesión. Va a estar con nosotros muy frecuentemente acompañándonos aquí en Tiempo Medido, cosa que de la cual yo me alegro mucho. Bueno, lo que le quería decir en este momento, lo difícil, señores, que se hace ejercer la democracia y las libertades públicas. Hay una corriente en el país y alrededor de toda América Latina que pretende obligarnos o pretende convencernos de decirnos que la democracia no sirve para nada, que la democracia es sinónimo de desorden, que el orden, la seguridad está en un gobierno fuerte. Incluso los propios gobiernos que desdeñan la democracia se encargan también de propagar esa falsa especie. Como por ejemplo, el gobierno del Daniel Ortega dice que en Nicaragua es un remanso de paz. Y el gobierno de Nayib Bukele dice que ese es el país más seguro del mundo. Bueno, en cada uno de esos no se puede hablar contra el régimen, objetar ninguna política pública. Todos los poderes públicos dependen, en el caso de El Salvador, del presidente absolutamente. El parlamento es un sello gomígrafo, todos los funcionarios nada más hacen lo que dice el presidente. No hay ningún tipo de diversidad de opiniones en ninguno de los poderes públicos, pero todo está bien porque nosotros estamos seguros. En Nicaragua ahora hay la figura del copresidente y la copresidenta. No se sabe quién gobierna de los dos y igual se mantienen en la misma tesitura que El Salvador. En ese mismo camino va el reelecto presidente de Ecuador, en esos mismos caminos está Venezuela. A Cuba la dejamos porque Cuba es un fenómeno de discusión histórica de hace 60 años, que es mejor analizar la causa y la consecuencia de la realidad cubana de hoy, que eso es aparte. No estamos hablando de las corrientes que están surgiendo de orden político en toda América Latina. Este programa no acepta ese tipo de planteamiento. Nosotros tenemos que aprender a vivir en democracia, nosotros tenemos que ejercer la libertad plena, nosotros tenemos que ejercer la Constitución de la República. Nosotros tenemos que aprender a decir no cuando es no y sí cuando es sí. Nosotros tenemos que aprender a ejercer nuestro derecho al voto. Nosotros tenemos que elegir nuestros representantes en un parlamento pluripolítico, en un parlamento verdaderamente diverso en términos ideológicos. Nosotros queremos instituciones que si se dice que son autónomas o independientes, lo sean en realidad y no en el papel. Y esto viene a consecuencia de, no una discusión muy grande, porque este programa no da para eso, pero sí la columna mía, que se llama Rajatabla, que sale en el periódico El Nacional, escribí yo sobre la visita de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, a El Salvador, señalando, entre otras cosas, que El Salvador, el gobierno de El Salvador, del apreciado y querido pueblo de El Salvador, no tiene que darnos a nosotros lecciones de nada. Incluso lo quise, y creo yo que logré ese objetivo, justificar señalando que lo que pasa en El Salvador solo ocurre en El Salvador. Y le señalé que la Mara Salvatrucha, la Mara 14, la Mara Revolucionaria, todas esas bandas se formaron como consecuencia de una cruenta guerra civil
en El Salvador en los años 80, yo dije 70 y 80, una guerra que duró más de 10 años y que causó más de 70.000 muertos, y que El Salvador fue escenario de una guerra en tiempo de la Guerra Fría, valga el término, entre Oriente y Occidente, entre Rusia y todo lo que representa el campo socialista, y Estados Unidos y todo lo que representa el campo occidental. Lo mismo que la guerra de Nicaragua. Entonces, esas bandas se consolidaron y se propagaron como consecuencia de la migración de salvadoreños al oeste de los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles. Se convirtieron en bandas transnacionales, y cuando el gran liderazgo de esa banda fue devuelto a El Salvador, pues creció tan grandemente que se contabilizaron 76.000 delincuentes, miembros de esas bandas encargadas de extorsionar, violar, atracar y muchas otras cosas más. Entonces, el que El Salvador tenga una cárcel que se llama cárcel de confinamiento del terrorismo, que caben 86.000, creo yo que así han dicho, internos, presidiarios, todos en condiciones infrahumanas, es porque la realidad de El Salvador, el remedio que consiguió Bukele y su pensamiento político fue ese. Como ustedes ven, cuando nuestra ministra fue a El Salvador y visitó, a mí me parece vergonzosamente para mí, esa cárcel, encontró que todo el mundo estaba desnudo del dorso hacia arriba, que no había camas que no tuvieran sobre los hierros, y que tienen una comida al día. Encontró que esos presidiarios, todos criminales, delincuentes, lo que es verdad, o en su mayoría, supongo yo, no tienen asistencia de un juez, ni de un abogado, ni de nadie. Y eso lo aplaudimos. Y yo recibí insultos de toda naturaleza de los que escriben y comentan mis columnas. Bueno, yo insisto, eso que ustedes ven ahí, nosotros no nos interesa eso. Eso no es una receta para la República Dominicana. Ténganlo en cuenta en eso, ni para ningún otro país de América Latina. El Salvador tiene una realidad que se formó en su seno como consecuencia de un estado de guerra, un tipo de banda de esa naturaleza, que llegó a tener 76.000 gente, 76.000 afiliados, y que afectó a la seguridad del oeste de los Estados Unidos y de la capital de los Estados Unidos, Washington. De manera que lo que le estoy diciendo, queridos amigos y amigas, no es que yo critique lo del Salvador. Para mí es incompatible cualquier solución que se lleve por delante también la democracia, que se lleve por delante las libertades públicas, porque lo que nos dicen es como si tuviésemos una posilga, que los cerdos pueden estar tranquilos, que un veterinario los limpia constantemente, pero seguirán en su lodazal, que es su hábitat, y que no hay problema. No. Esta vida, estos tiempos están señalados con una democracia plural, que nosotros tenemos que aprender a garantizar la seguridad ciudadana por medio de la ley y por medio de la democracia. ¿Que es el camino más largo? Lo admito. Pero no me vendan una tiranía, porque nosotros, y no nos pueden vender eso, porque nosotros conocemos eso. 30 años en una cruenta tiranía donde le mataban a los hijos de igual, a las madres, donde no había ningún tipo de libertades públicas. Pero dos cosas positivas. La primera es que conocimos el ingreso de la sociedad dominicana al capitalismo del momento a través de esa tiranía, y lo otro es que dice la gente que se acostaba una persona con una botija en la calle y amanecía con la botija al lado, a pesar de que se dormía. Ustedes quieren venderme eso, lo acepto, pero no lo compro. Yo le digo a ustedes que aquí no hay 76.000 miembros de ninguna banda organizada en la República Dominicana. Lo que puede eso permitirse, quizá entender, es que lo tengan en Haití, porque Haití, su capital está totalmente, no, en el 85% está
controlada por bandas armadas. Entonces usted me dice, en un estado de guerra con las bandas, pues hay que tener esos galfones grandes para ingresarlo ahí y salvar a la población de matanza que provocan esas bandas. Pero aquí no me puede decir la ministra, nosotros vinimos a intercambiar, a brevar en la experiencia de El Salvador. No, si nadie habla de eso, ¿tengo yo que hablar? Digo, no, ministra, no, la quiero mucho, pero no. Vaya a Francia, vaya a Estados Unidos, incluso a Estados Unidos, y olvídese del presidente Trump, pero Estados Unidos tiene un sistema judicial competente, eficiente. Vaya a España y diga, nosotros queremos abrevar en la experiencia española sobre cómo combate la delincuencia y cómo garantizar la seguridad. ¿Ustedes creen que la policía dominicana tiene que parecerse a la policía salvadoreña? No, nosotros no queremos cooperativas de matones. No. De manera que le contesté hoy a quienes me han criticado, uno de ellos dijo que desde hoy no quiere saber de mí, porque si yo cuánto, allá ellos. Yo, justamente porque vivimos en democracia, entendemos eso. Y bueno, ya ese tema yo creo que lo doy por terminado. Y le quiero decir a la ministra que nuestra divergencia en este caso es esencialmente de orden constitucional, político e ideológico. Es incompatible que un funcionario de altísima jerarquía de la República Dominicana vaya a El Salvador a hablar de seguridad ciudadana, porque esa receta es nociva, esa receta es venenosa para nosotros los dominicanos, y porque nosotros no tenemos ese cáncer que tuvo o que tiene El Salvador. Nosotros tenemos una democracia consolidada desde hace muchos años. Este país desde 1966 está celebrando elecciones generales, algunas de ellas tintadas de corrupción y de fraude, pero al fin y al cabo el pueblo va a votar, porque el pueblo quiere pluralidad, el pueblo quiere constitución. ¿Y por qué nosotros fuimos a la guerra? Me hablo como país, no yo no tenía edad para eso. En el 1965, para preservar una constitución política, no para instaurar una dictadura, que conste eso. Muy bien, señores, para aligerar la situación en el programa de hoy, yo quiero referirle, quizá el director tenga la imagen, la señora directora tenga la imagen, el caso del presidente Emmanuel Macron de Francia, que junto con la primera dama francesa, la señora Macron, que le lleva unos añitos al presidente, viajaron a Vietnam. Parece que en el avión hubo un problemita y le han dado lo que aparenta ser un bofetón al presidente, y el presidente tuvo que mantener la compostura y darle el saludo, porque ahí en un avión presidencial viaja la prensa y lo vieron. Contaron que fue un pequeño resabio de la señora Macron, que ha estado siempre en el tapete con cuestiones que este programa no tiene por qué mencionar, relacionado con su sexo y demás cosas. Lo que sí es claro que la señora le lleva unos años, muchos años. Ella tiene 70 y tantos años y le debe llevar como 10 años a Macron. Era su profesora en la escuela primaria o secundaria, era su profesora. Hoy es la primera dama y lo tiene bastante. Yo no quiero que este programa lo vea Iris, esta parte, pues no quiero que ella coja esa mala maña y vaya y le den a uno un bofetón, pero eso trae temas políticos. En Vietnam, ellos están en una sociedad bastante cerrada, pero muy nacionalista, como es Vietnam, y están para que le ha pedido el presidente Macron al gobierno de Vietnam que le dé el mismo tratamiento de orden comercial que le está dando a China y a Estados Unidos. Francia fue Vietnam fue colonia de Francia durante mucho tiempo. El presidente Ho Chi Minh, su primera gran guerra que ganó fue contra el Imperio francés. Luego también peleó en la guerra contra los Estados Unidos, donde en el curso de la guerra murió ya de vejez el gran Ho Chi Minh,
el padre de la patria vietnamita. Pues lo traigo eso solo a colación, es más para decirlo claramente, como un chisme, como una nota un poco jocosa, pero un poco trágica, porque es el jefe de Estado de una gran nación, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que trae una crisis política, una bofetada que aparentemente, digo yo, le infiere, le conecta la señora al presidente. No me digan que fue un empujoncito, eso se ve como una bofetada, ¿verdad? Presidente, cuídese porque yo dormiría en otra habitación, de verdad, presidente, porque si la doña es tan violenta y el presidente, una cosa también aquí va con la prensa, el gobierno en principio dijo que eso no era verdad, que eso era un montaje. Cuando los periodistas que están y otra gente dice que no, entonces dice, no, pero es verdad, el video es correcto, pero fue una chanza, un juego entre ellos, un juego. Y el propio presidente entonces califica a la prensa de sensacionalista, de querer hacer de eso un caso de orden político. Pero fíjense que la señora no le da ni la mano al presidente después que le propinó el bofetón. Ya ustedes saben. Miren, señores, caluroso que está el tiempo, ¿verdad? Las elecciones en Venezuela. Esa es otra de las cosas que yo le quiero decir a la ministra para que vea cómo es la cosa. La verdad es que en términos políticos, en términos sociales, es incompatible cualquier medida con la democracia como la conocemos aquí. Si aquí pasa eso, pasó desde el 66 hasta el 78. Todas las elecciones que se produjeron en ese tiempo, la oposición la obligaban a retirarse. Hasta el 78, que fueron a como dio lugar. Hubo una de las elecciones que los militares y policías sacaron la bandera roja en los fusiles y hubo que retirarse. Bueno, en Venezuela hay una gran abstención, pero las 24 gobernaciones de Venezuela van a estar en manos del gobierno del presidente Maduro. Punto. Y el Parlamento va a estar en manos también del presidente Maduro. Y los votos los van a contar autoridades del presidente Maduro. Y ya el presidente Maduro dijo que va a reformar la Constitución. Fíjese todo lo que se deriva cuando la fuerza está por encima de la razón. Pues bien, ese es un ejemplo. Ojalá que el pueblo de Venezuela encuentre su democracia. No la democracia tampoco, yo estoy diciendo que esta es la democracia ejemplar de América Latina. Lo que nosotros tenemos que seguir avanzando en la calidad de la democracia dominicana. En el día de hoy, Participación Ciudadana denuncia que hay atrasos en los expedientes, en los casos de corrupción que están en la justicia. Pero raramente, y uno tiene que decirlo, es verdad, tienen 4 años ya. Todos pasan de 4 años y yo no sé qué tan grave o cómo ha sido el movimiento jurídico, cómo han sido las chicanas, cómo han sido las dilaciones que se han puesto, pero han pasado más de 4 años. Ahora, ¿cuál es el problema de Participación Ciudadana? Que nada más habla de una acera y de la otra acera no dice nada. Hay muchos expedientes incoados en este gobierno por la administración del Ministerio Público que no han dado ni 2 pasos, que al ritmo que van a terminar terminando el siglo, van a ser archivados, casos de corrupción, casos de droga, casos diversos en el orden criminal. Pero también se requiere que se le ponga fin por medio de una sentencia válida y en última instancia todos los expedientes que están en justicia, por cuanto Participación Ciudadana tiene la mitad de la razón, la otra mitad la oculta deliberadamente porque gran parte de su directorio forma parte del gobierno del presidente Luis Abinader. Para bien o para mal, yo no estoy diciendo que sea malo ni bueno, yo digo que gran parte del directorio, del liderazgo de Participación Ciudadana está en la Cámara de Cuentas,
está en la dirección de contrataciones públicas, están en embajadas, están en diversos sitios, lugares importantes del gobierno. Entonces así no se puede ser. Yo jugué mucha pelota, era muy malo, por cierto, pero yo nunca pude ser catcher y pitcher al mismo tiempo. O usted se pone el equipo de catcher y juega, o usted se pone a lanzar, pero no puede ser los dos. Y Participación Ciudadana quiere pichar y quiere batear al mismo tiempo. O quiere quechar, y no puede ser. No puede ser. Y cuando uno dice algo se ofenden. Porque es otra cosa, el miedo nos está dañando a nosotros, al periodismo auténtico. Yo me refiero al periodismo auténtico, no a este periodismo vocinglero que lo ha dado en moda. Si tenemos el reggaetón y Miguel Guerrero está hablando de la novena hoy en su columna de hoy, de que el lector de él le pregunta que cuál es la música clásica que a él le gusta y entonces el lector cree que debe ser la de Beethoven, la novena sinfonía, y él cree que debe ser la sinfonía de Tchaikovsky, y se fajaron una discusión por eso. Si eso ocurre con la música clásica, imagínense si está de moda el reggaetón y la poesía del reggaetón, dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante. No vamos a tener también un reggaetonero o un reggaetonismo en el periodismo. Tenemos nuestro periodista y nuestro comunicador y nuestro influencer y qué sé yo cuántas cosas más, que son reggaetoneros. Así es la moda. Nosotros no somos los clásicos maestros de generaciones anteriores, pero por lo menos tocamos merengue, salsa, cosas así, más suaves. Pero así es la vida. Ahora tenemos que defender el ritmo de trabajo que nosotros tenemos. Y analizar todos los instrumentos jurídicos como el que se está haciendo ahora, analizarlo muy profundamente, para que nadie venga desde una poltrona burocrática a decirle a uno qué hacer y qué no hacer en materia de libertad de expresión. Cuando se sabe que el que viola la ley se convierte en reo de la justicia. Más nada. Eso es así. Y el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Principio jurídico. O sea, no me vengan con muchas cosas. No, mire, esta institución va a promover la democracia, va a promover la libertad de prensa y la libertad de información. Mentira. Es una vaina burocrática que un gobierno u otro gobierno va a poner su directivo para reprimir a la prensa. No me digan porque eso ha sido así todo. Al doctor Peña Gómez, ¿quién fue el que le prohibió hablar por radio y por televisión? La Dirección Nacional de Espectáculos Públicos, a través del Ministerio de Educación, entendió que el doctor Peña Gómez no podía hablar por televisión, por radio, y lo dejaron, no pudo hablar por radio. Y no era una institución del Estado. Legal, no era legal, obviamente, pero se le prohibió de por vida hablar por radio y por televisión. Se prohibió el contenido de lo que él decía, no que él tenía una voz, esa voz suena fea, vamos a quitarlo, no, el contenido de lo que tenía. Y en la dirección, Comisión Nacional de Espectáculos Públicos hemos tenido periodistas, comunicadores, como directores, magníficos y extraordinarios, no ha pasado nada, pero si el gobierno quiere que pase, pasa. Ponen a uno ahí, no importa, porque es un almacén burocrático que se interpone entre el orden judicial y el ejercicio de la profesión. Si yo cometo una difamación, incurro en una difamación, que es imputarle un hecho falso que daña la reputación de una persona, o una injuria, y a ver si yo estoy equivocándome en las dos acepciones jurídicas, que es la presentación de una expresión afrentosa, injuriosa contra una persona, decirle, fulano es un homosexual, Perenceja, como le dijeron a la primera dama de Francia, es transvesti, o el ciudadano se le vio salir con una menor de edad, que hay una que es injurioso y otro que es afrentoso. ¿Qué tiene que hacer la persona afectada? ¿Someterme a dónde? ¿Al Instituto Nacional del Periodismo y de Educación? No, señor.
es ir a donde un fiscal, por medio de la asistencia de un abogado, y decir, mire, aquí yo tengo el video o la grabación donde el señor Oriol Mejía afirma falsamente que yo soy travesti. Por consiguiente, yo lo estoy sometiendo por daños y perjuicios y en el orden penal para que él demuestre que yo soy travesti. Yo estoy dispuesto a encuerarme en el mismo tribunal. Y ya. No, tiene que verlo las políticas públicas. La política pública es para reprimir. Puede ser para promover libertades. Depende del gobierno que esté. Pero usted le está dando un arma que uno la usa solamente por si acaso y hay otro que la va a rastrillar y le va a disparar a todos los periodistas, en términos literal, para que lo sepan, ¿verdad? Miren, señores, no sé si ustedes le han dado seguimiento al presidente Donald Trump y a la Universidad de Harvard, la universidad más antigua de Estados Unidos y la más rica. El presidente Trump le ha cogido con esa universidad. Hay un dominicano que es profesor de esa universidad, este muchacho, recordaré su nombre, también un candidateable del Partido de la Liberación Dominicana, buen amigo mío, por el calorcito. Mira, ya está entrando un fresco, gracias a Dios. Me voy a acordar entonces. El señor Donald Trump acaba de prohibir, a través de la Dirección de Seguridad de Estados Unidos, la inscripción de ciudadanos extranjeros en la Universidad de Harvard, a la que ya le congeló casi 2.000 millones de dólares en subsidios federales. Y le ha dicho que los estudiantes extranjeros, que representan el 27.2 de la matrícula total de Harvard, tienen que irse a otra universidad o corren el riesgo de que sean expulsados de Estados Unidos. Quiere decir, es una forma de ahogar a una universidad. La élite mundial paga lo que vale la matrícula de Harvard. Estudian en Harvard. Los hijos de todos los millonarios, recontramillonarios del mundo, si logran pasar el examen de admisión, quieren que sea en Harvard. Y ahora el presidente ha acusado a esa universidad, el presidente Trump, de antisemita, a fomentar el terrorismo, porque Trump quiere que le den el nombre de todos los estudiantes para ir a averiguar, extranjeros, para averiguar qué son y cómo son. Y la universidad se niega a eso. Es una pena, pero generalmente lo que hacen los gobiernos fuertes, para no decir dictadores, es que atacan a la prensa y atacan a las universidades más avanzadas, como es el caso de Harvard. Vámonos a un cambio, señores. Muy bien, señores. El Ministerio de Defensa prohíbe militares porten armas en centros de bebidas alcohólicas. Y podían estar en centros de bebidas alcohólicas armados. Un militar, no lo sabía. Caramba, esa medida debió tomarse hace 40 años atrás, por lo menos. Dice que por medio de la circular 2025 el Ministerio de Defensa prohibió a sus miembros que porten armas de fuego cuando, vistiendo como uniformado como de civil, acudan a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Es obvio. Ustedes se imaginan un guardia armado bebiendo y celoso. Eso. Emmanuel Macron, y quiero yo dar, como yo ya a ustedes le di la noticia, desmiente haber tenido una pelea doméstica con su esposa. Ah, qué bueno, presidente, pero dígale que no le dé ese trato, porque, ¿verdad? Él dice, el presidente Macron, miren qué lío se armó. Ese video tiene casi 4 millones de views, que ustedes le llaman. Casi 4 millones. En comentario a periodistas en la capital de Vietnam, Macron negó que él y su esposa tuvieran una pelea doméstica y aseguró que estaban bromeando. ¿Cómo no se puede bromear? No juegue con ese presidente, pues sea así, jugando así. Pero bueno, presidente, qué bueno que no fue más nada. Yo aprecio mucho. Dice que no hubo pelea doméstica, sino que
se ve a su mujer dándole un manotazo, pero que era de relajo, que no, hombre, que no cojan eso en serio. Bien, presidente, se le armó un lío, sí, dígale a ella que la próxima vez le dé un abrazo mejor, aunque sea de broma y no un manotazo así. Pero me alegro por el presidente, que no pasó más nada de ahí. Como le dije, él está en la capital de Vietnam, tratando de posesionar a Francia al mismo nivel que China y al mismo nivel que Estados Unidos y eso yo quisiera comentarlo con ustedes. Ustedes saben que este programa es muy reflexivo. Vietnam, una aldea, una ciénaga, era Vietnam en su tiempo, una ciénaga de sembrar arroz y demás nada, arroz así. Hoy Vietnam es una de las economías emergentes más importantes del mundo, de las economías emergentes más importantes, y sigue siendo socialista. ¿Ustedes saben por qué? Porque adoptó, no vamos a decir que el modelo chino, pero sí el modelo de dos plantas. La primera planta capitalista total, los negocios, las exportaciones, la industrialización y demás, y la segunda planta, la distribución del ingreso, que ya tiene una connotación socialista. Es decir, se le deja que el capital se desarrolle y que se desarrollen los capitalistas. ¿Ustedes creen que China no tiene centenares, para no decir miles, de millonarios de varias cifras que tienen de dinero? Sí, pero el Estado, con lo que recibe el Estado, entonces con eso es que ellos juegan al socialismo. Vamos a decir que juegan al socialismo. Con eso es que se ha desarrollado la sociedad china, en la educación, en la investigación, en la extensión, en la autosuficiencia alimentaria, etcétera. El Estado desarrolla con los impuestos que cobra arriba, pero aplica una redistribución del ingreso acorde a principios ideológicos socialistas. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Y ojalá que ustedes no me crean que es solo este gobierno, que no es la idea. Bueno, nosotros tenemos estabilidad macroeconómica, le llaman los economistas ahora resiliencia, o sea, la economía se mantiene creciendo durante los últimos 20 años a un promedio de 5% y a veces superior al 5% del Producto Interno Bruto. Yo le he dicho a ustedes, para que sepan cómo ha crecido la economía dominicana, que cuando mataron a Trujillo, el Producto Interno Bruto dominicano era de 3.000 millones de dólares y hoy es de 125 mil millones de dólares. Fíjense cómo se ha multiplicado la República Dominicana a lo largo de 6 décadas, más de 6 décadas. Pero la pregunta es, si tenemos una economía resiliente, si a esta economía ingresan más de 43 mil millones de dólares, si tenemos un turismo que llegan aquí más de 10 millones de visitantes, incluido los cruceristas, me parece que lo incluyen ahí, si tenemos una zona franca hoy pujante, que ya ha diversificada, tenemos una zona franca que prepara equipos de hospitales, que le ha agregado valor al tabaco, le agrega valor al cacao, ya tiene una industria de tela, industria textil, perdón, integral, tiene la tinta, la tela, el diseño y todo aquí. Ya nosotros tenemos la industrialización del zapato, tenemos muchas cosas y vamos haciendo un esfuerzo. Otros países de Centroamérica nos llevan a la delantera en materia de producción de alta tecnología, chips de computadora, ordenadores. Si nosotros somos así, ¿por qué todavía somos una nación que tiene dejo de pobreza muy acentuado? Bueno, porque no se redistribuye el ingreso a la economía, que no es lo mismo que el ingreso público. ¿Por qué? Bueno, lo que dijo hoy, creo que escuché a una tecnócrata de la economía decir, aquí hace falta, de verdad que hace falta una reforma fiscal, pero no la reforma fiscal que propuso el gobierno, una reforma fiscal que devuelva al Estado gran parte de esos ingresos que yo le estoy hablando, que se quedan en anaqueles altos de la economía.
que no obstante tener todos esos ingresos que van fundamentalmente al turismo, a los anaqueles altos del turismo, a los anaqueles altos de los exportadores, a los anaqueles altos de industriales y de la propia gran agropecuaria del país, que no pagan impuestos. No pagan impuestos. Zona Franca no paga impuestos. Turismo no paga impuestos. Exportación e importación tienen una mezcla que impide que un manejo más adecuado con los dólares que ingresan a la economía dominicana. Uno porque lo produce y el otro porque genera las importaciones que siempre son deficitarias en los mercados internacionales. Solamente con Haití tenemos una relación comercial que es favorable para la República Dominicana. Todo lo demás nosotros perdemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema primero es una reforma fiscal. Siempre hace 10 años que este programa lo ha planteado. Incluso este productor ha participado junto con un grupo de economistas y yo en mi calidad de redactor y de postulante de algunos temas para una reforma fiscal integral, tomando en consideración las que se han ocurrido en otra parte del mundo. Pero nadie quiere que le quiten las exenciones y las exoneraciones. Como al efecto, prefirió, no hay reforma para que nos dejen igual, porque lo otro era gravar a los de abajo, clase media, a los trabajadores y demás, y dejar totalmente libre de cualquier prejuicio y perjuicio a los que generan a los que están en los anaqueles altos de la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, nosotros tenemos una baja en la inversión de capital. ¿Qué es la inversión de capital? La inversión de capital es la construcción de carreteras, caminos vecinales, escuelas, hospitales, presas, equipamiento de los hospitales, todo eso es inversión de capital. Se ha reducido a poco más del 2%, que es ínfimo, tomando en cuenta que el déficit, es decir, la relación negativa entre lo que le ingresa al gobierno y lo que el gobierno gasta, está por sobre un 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, al gobierno le entra menos dinero, pero hay un renglón en el gasto del presupuesto general del Estado anual que se llama pago del servicio de la deuda externa, de la deuda pública. Está aumentando, acercándose a un 30% del total que ingresa. Y resulta que tenemos la desgracia de que tenemos que, como consecuencia de que el Estado carece de recursos, tanto para suplir gasto corriente como para suplir gasto de capital, el gobierno se endeuda. Y cuando se endeuda, ¿qué hace? Aumenta el servicio de la deuda. Y por eso cada vez tenemos más dinero para la deuda, para el pago de la deuda, y menos dinero para el servicio, la inversión de capital. Y lo otro es que el gobierno no ha bajado el gasto corriente. Yo siempre le he dicho a ustedes, igual que en su casa, no, mira, en vez de darle, vamos a bajar el gasto del colegio, el gasto de gasolina, el gasto de ese gasto corriente. Vamos a bajar el gasto en tarjeta, vamos a hacer, no. El gobierno debe tener más de 700.000 personas en la administración pública. De hecho, la cantidad de empleo generada en el primer cuatrimestre de este año, el 27% corresponden a empleos del gobierno central. Todo esto lo digo para que ustedes entiendan cuál es la naturaleza de nuestro problema. ¿Cómo se resuelve nuestro problema? Bueno, si invertimos más en capital, si construimos más. ¿Cómo podemos tener más inversión de capital? Bueno, si le ingresa más al gobierno. ¿Cómo podemos tener más ingresos en el gobierno? Si hacemos una reforma fiscal para los que tienen los cuartos, aporten más. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no quieren, porque el turismo no quiere, porque la zona franca no quiere, porque los servicios no quieren, nadie quiere aportar. Todos quieren que se haga de la costilla de nosotros aquí. ¿Cómo se iba a hacer? Bueno, le iban a grabar todo el ITEVI, todo el mundo el ITEVI. O sea, nosotros íbamos a pagar la misma comida de cara que están comiendo
los que están en los anaqueles altos de la economía. Eso era lo que se quería. No solamente arroz, habichuela, que nosotros comemos relativamente sin pago de impuestos, sino que todo no iban a equiparar. Como ya ustedes son clase media, van a comer caro. Si eso se hubiera hecho, aquí tuviéramos un problema serio de orden de gobernanza. El presidente dijo, bueno, pues yo no voy a meter más ya con esta gente, no voy a hacer ninguna reforma fiscal, me manejo ahí por estos 4 años. Me parece que es un error. El presidente debió pelear con los anaqueles altos de la economía, decirle, yo le he dado mucho a ustedes, denme ustedes a mí ahora. Vamos a bajar estos subsidios, estas exoneraciones tan exorbitantes. Aquí el presidente Balaguer, en la década de los 70, ustedes se acuerdan, creó una exención global. Todo el mundo, todos los empresarios, toda la industria, decía, el producto nacional para el producto criollo. El consumo interno para el producto que se fabrique aquí. Pasó 20 años en eso. Ese turismo que ustedes ven ahí tiene más de 40 años de exoneraciones y exenciones. ¿Y ustedes saben qué fue lo que se logró? Bueno, tenemos zonas industriales de plástico, para producir plástico. Producimos un plástico así, producimos un plástico para producimos un plástico para lo otro. Pero aquí no hay cosas de alta tecnología. Aquí se intentó hacer una nevera dominicana, Medoca, que una empresa, un consorcio industrial compró la marca, la manda afuera, la ensamblan y la trae y esa marca la venden en el mercado nacional. Luego quisieron hacer un vehículo que se llamaba Cacique. Bueno, el Cacique se fue toda la pluma, no hay ningún vehículo, aquí no se hace ensamblaje de nada. Ahora las Fuerzas Armadas tienen una empresa de ensamblaje de vehículos, creo, y de otras cosas. Ensamblaje quiere decir traer la pieza y ensamblarla, no se genera más nada aquí. Nosotros debimos en 20 años, miren, en el año 1980, 85, 90, nosotros teníamos el mismo Producto Interno Bruto que Corea del Sur, que Taiwán y que la mayoría de los países de los tigres asiáticos. Para ponerle 2 ejemplos, Taiwán tiene un comercio exterior de más de 250 mil millones de dólares. Es el principal productor de chips de computadora. Y Corea del Sur debe andar mucho más de esa cifra, debe ser la 9ª economía del mundo. ¿Por qué si hace 30, 40 años estábamos juntos, ellos han descollado eso y nosotros no? ¿Ustedes saben lo que nos han dicho? Primero era que esos países estaban en tiranía, lo cual es verdad, porque Taiwán desde 1949, Chiang Kai-shek implantó la ley marcial hasta el año 2000 y algo, cuando cesó la ley marcial. La ley marcial quiere decir que nadie tenía ningún derecho a nada y que era trabajar y todo, pero aplicaron un programa que era vamos a desarrollar la agricultura. Luego que la agricultura esté desarrollada, vamos a desarrollar la agroindustria. Luego vamos a desarrollar la industria liviana. Luego vamos a desarrollar la industria pesada. Luego vamos a desarrollar la industria tecnológica. Pero todo eso iba con el 25% de la economía dirigido a la educación. ¿Qué pasó? Que el hombre taiwanés y la mujer taiwanesa están señaladas para el desarrollo. Yo le dije a ustedes, y yo he ido varias veces a Taiwán, que el parque tecnológico de Taiwán, la edad promedio de los genios que hay ahí, que es el principal exportador de chips de computadora del mundo, es de 23 años. La juventud. Nosotros dedicamos el 4% a la educación. Y si ustedes le dicen cuáles son los resultados educativos en la República Dominicana, tírese al suelo boca abajo y póngase a llorar hasta que le queden lágrimas en el cuerpo. Tire lágrimas, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Se le dijo, tenemos que primero lanzar una verdadera revolución educativa basada en planes, en programas. Hoy, por ejemplo, sitios como Asua,
los maestros no dan clase, porque las huelgas de los maestros en Asua es de 3 meses, 4 meses. En Santiago a cada rato paran las cosas. Ahora van a evaluar a los maestros, depende cómo lo van a evaluar. Porque hasta eso, el gremio de los maestros y las autoridades de educación no dicen, esto nosotros tenemos que rumbarlo de esta manera, porque nosotros los contribuyentes estamos invirtiendo en la educación el 4% de toda nuestra riqueza generada en un año. Entonces, todo eso que yo le digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a decir mala palabra por aquí? ¿Me vuelvo loco? ¿O vamos a seguir ejerciendo este derecho democrático a decir, nosotros queremos un mejor país para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos? ¿O me pongo a bailar reggaetón, como es la moda ahora en los medios electrónicos? Vamos, reggaetón, hablar disparate, a pelear con todo el mundo y ya. Y la gente no va a pensar nunca. Pregúntese usted cuál es el producto de su hijo que está haciendo, que se está forjando ahora. Se está forjando como el acero. Va a ser parte del progreso dentro de 10, 15 años en el país. Sirve la escuela Chile, donde yo me eduqué. Sirve la escuela Cuba, sirve la escuela Colombia, sirve la escuela de los barrios del sur de Santiago. Se están forjando los ostosianos que necesitamos en el país. Estamos en el inglés inmersible, el inglés como están los niños de clase media. Ayer vi a mi nieta hablar perfectamente con su mamá el inglés, mi nieta de 10 años. Pero ya los grandes no hablan casi el español entre ellos. ¿Qué? ¿Nos estamos transculturizando? No, estamos utilizando el idioma de los negocios en el mundo. Hablen español en su casa. Nuestra cultura tiene que prevalecer en el hogar, pero nosotros tenemos que insertarnos en el mundo de hoy. Pero los funcionarios de todos los gobiernos, sino funcionarios de todos los gobiernos, lo único que quieren es cambiar para una jipeta. ¿Cuál es la que está de moda ahora? La Tahoe o cualquiera, ya mencioné una, o la Fander, qué sé yo, Defender, o cualquiera, esa es la que yo quiero. ¿De dónde, quién es que se la va a comprar? Nosotros, con los cuartos de nosotros, que pagamos de impuestos, se lo cogen. Pero señores, uno de Participación Ciudadana, en vez de comprarse una jipeta, se compró 2. Sí, aquí estamos, eso fue, se puso toda la ley, todas las cosas, pero ¿por qué 2 jipetas? ¿Y por qué usted no se compró un vehículo utilitario? ¿Para dónde usted va a viajar? Este país tiene tanta montaña y tanta vaina que usted necesite 2 jipetas grandísimas, muchísimos cuartos, con los cuartos de nosotros. Miren, señores, yo me voy a quedar callado, mejor voy a dejar esto. Hablemos de democracia. Es en democracia que nosotros queremos estar. Nosotros queremos tener derecho a la palabra. No nos vengan con la vaina de que El Salvador todo el mundo está bien. Embuste. En América Latina no hay un país que ejerza mejor la democracia que nosotros, como lo estoy haciendo yo ahora. Y eso tiene que seguir. Gracias, mis amigos. Ya me voy. Me quedan 30 segundos, se los voy a regalar a ustedes, porque no quiero meter la pata. Bueno, los impuestos a las remesas. Señores, México recibe 65 mil millones de dólares anuales en remesas que envían los mexicanos a su tierra, a su país. Nosotros recibimos 11 mil millones de dólares y Guatemala 22 mil millones de dólares. Son los 2 países que más remesas reciben de eso. Le van a poner entre un 3.6% y un 5% de impuestos en Estados Unidos. Ya está en la ley macro de la economía americana. Eso quiere decir que se van a fuñir los dominicanos que están allá porque van a tener que pagar entre casi $5 cada vez que manden 100 pesos a la República Dominicana. No van a mandar los 100 pesos, van a mandar 90, van a mandar 80, se va a reducir la remesa en la República Dominicana. Bueno, Dios mío, ¿qué hacemos? Gracias por todo, señores. Mañana estaremos con Kirsis en De Padre a Hija, con Dios por delante. Hasta entonces.